La mala teología sistemática. Esta es la vida equilibrada de fe. Yo soy Fernando Méndez y en esta ocasión vamos a analizar brevemente este tema que ha sido de gran impacto y preocupación al escuchar a un predicador hablar sobre el tema. Es la mala teología sistemática. La teología sistemática es una corriente de la teología, del estudio de la Biblia, que tiene una característica muy especial que la voy a explicar ahora. Yo soy Fernando Méndez, como les expliqué. Normalmente la teología sistemática son gruesos libros de reforma de los tiempos de Lutero, de Calvino y básicamente de la era reformada, que tiene una característica muy especial, que es extremadamente sistemático, analítico y diseccionador de los conceptos bíblicos. Los separa para que supuestamente los entendamos mejor, y por eso son gruesos libros. No es este especialmente, hay muchos dependiendo de qué escritor estemos hablando. Hay muchos teólogos sistemáticos, a quienes yo llamo teólogos olivares. Ustedes interpreten por qué. Que enseñan desequilibradamente, basados en la teología sistemática. Y por eso expondremos una breve serie de enseñanzas sobre la teología equilibrada, para poder ponerla en su sitio. Esta es la primera parte, breve, no voy a demorar mucho. Dice la Biblia de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Básicamente eso es lo que enseña la Biblia. En 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es verdad que tenemos que estudiar y conocer, pero la teología sistemática no es el mejor camino. Es un buen camino si se sabe usar, y cuando no se usa bien puede ser muy perjudicial. Lo importante aquí es considerar el concepto del equilibrio. Si ponemos en uno de los platillos un concepto en demasía, excesivamente, entonces el platillo tendrá la tendencia a inclinarse hacia un extremo. Si nos volvemos demasiado sistemáticos, por ejemplo, soberanos, extremadamente soberanos, olivaremente soberanos, entonces el platillo se inclina y la libertad, la gracia pierde importancia. Pero si nos vamos al otro extremo y nos volvemos extremadamente libres, autónomos, donde Dios no tiene nada que ver, solamente lo que nosotros decidimos, y no consideramos el elemento de la soberanía de Dios, se desequilibra también. Y así como hay muchos otros conceptos de la Biblia. Por ejemplo, si alguien es súper espiritual, experimental, dones y vida sobrenatural fuertemente enfatizada sin Biblia, se desequilibra. Y si por el contrario, en el otro platillo, una persona solamente lee, solamente cree, lo que lee, solamente cree lo que puede entender, solamente cree aquello que puede explicar y no confía en la experiencia y en el espíritu, se desequilibra también el platillo. No puedo hacerlo mover de un lado a otro, pero ustedes ya entienden la idea. El equilibrio es la clave, entonces. La Biblia está llena de ejemplos de equilibrio eterno, no comprensibles, porque la Biblia no es comprensible desde el punto de vista humano. Desde un mundo temporal hay cosas que no se pueden entender, se pueden aproximar. En la eternidad, por ejemplo, solo hay un solo Dios.
Desde arriba, desde la eternidad, no se ven como desde abajo. Pero desde la vida temporal vemos tres personas, escalonadas incluso, primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, en importancia, escalonadas en importancia, lo cual es una herejía, que puede llegar a verse como tres dioses, y que no sabemos explicar a veces, porque depende de qué óptica, de qué perspectiva, o como diría Albert Einstein, de qué relativa posición lo vemos. Bueno, desde la eternidad también el concepto de la salvación es una decisión de Dios sin intervención humana y es segura. Él elige, Él decide y nosotros solamente actuamos en función de su decisión. Pero desde la temporalidad humana, la salvación es un resultado de las decisiones humanas, decisiones de fe, decisiones de conversión, decisiones de confianza, y se puede perder desde la posición terrenal. Desde la eternidad, por otro lado, el tiempo no existe. Nosotros pensamos que sí, pero en la eternidad el tiempo no existe. Perdón, es una creación de Dios para este mundo. No existe el presente, ni pasado, ni futuro. Simplemente no existe. Por eso la eternidad no es un tiempo presente largo. Pero desde la temporalidad humana el tiempo es un proceso mecánico secuencial de pasado, presente y futuro. Tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. En la eternidad no es así. La eternidad es incomprensible desde aquí. Y se ve como un tiempo largo, lo cual es temporal. Desde la eternidad, Dios sabía que el diablo se rebelaría y Adán también. Pero desde la temporalidad humana, el diablo es libre y un traidor rebelde por su propia voluntad y orgulloso porque quiso, no porque Dios le obligó. Judas se traicionó solo y Adán pecó voluntariamente y libremente. Y el mal es un mal peligroso, perdón, es un tema peligroso del que debemos huir, luchar y resistirnos. Desde la eternidad, Dios es soberano, todopoderoso e irresistible. Todo lo sabe, todo lo puede, no hay nada que no esté bajo su control. Pero desde la temporalidad humana, Dios es amor, gracia, paciencia y fidelidad, y pide fidelidad, espera santidad, da alternativas. Hay dos opciones: creer o no creer. Hay vida o muerte, libertad de decisión o lo que llamaríamos libre albedrío. Este es el peligro de la teología sistemática que fue creada por el hombre para intentar entender a Dios, usando su mente, seccionando la verdad en temas aparentemente desconectados, y el que hace eso es un mal alumno de teología. Es lo que hace la ciencia: separa los conceptos pero no los disecciona. Simplemente los estudia por separado. Es lo mismo que quiere hacer la teología sistemática, pero el mal alumno separa y aísla, y entonces se convierte en un mal teólogo. La teología sistemática desarrolla por separado, por ejemplo, la soberanía de Dios y por otro lado el libre albedrío humano en otro capítulo. Pero el que se queda con la soberanía de Dios y hace de esa su doctrina, yerra o se equivoca. Y cualquiera que se posicione en un extremo es un extremista, ya sea la soberanía, ya sea la libertad. Es un extremista, y todo extremo es peligroso y puede ser pecado, porque todo lo que va más allá de lo que Dios quiere o reveló le es pecado al hombre. Dios no inventó la teología sistemática o diseccionadora de la verdad, sino que es un esfuerzo humano de análisis y entendimiento. Puede ser bueno o puede ser muy malo, como lo usan los olivares.
Un sapo, por ejemplo, entero y vivo, integrado, es un organismo completo, conformado por diversos elementos que funcionan en armonía: su cerebro, sus ojos, sus órganos internos, sus patas, etcétera, etcétera. Cuando está vivo e integrado, es un animal perfecto. Es fácil de entenderlo. Pero, si lo diseccionamos, esto es la disección. Hay que matar al sapo y hay que cortarlo en pedazos y quitarle los elementos para estudiarlos por separado. Si yo agarro el cerebro de un sapo, no voy a ver un sapo, voy a ver un cerebro que podría parecerme, si no he visto el sapo, podría parecerme al de una lagartija o al de una serpiente, y tal vez me equivoque. Si veo su hígado, podría pensar que es el hígado de otro animal. Las patas me podrían parecer las patas, no sé, de un anfibio o de otra criatura. Ese es el peligro de la teología sistemática. Disecciona, y el que no sabe entender este proceso se va a convertir en un mal maestro, en un Olivares. Pero si alguien analítico disecciona un sapo en sus elementos por separado, puede llegar a conclusiones desequilibradas, porque el estudio de las partes desintegradas no explica bien su funcionamiento integrado y vivo, salvo que alguien inteligente lo haga. Lo separe, estudie y luego lo integre. Eso es correcto. El que no lo integra, hierra. Y esto es lo que hace la teología sistemática. Disecciona la doctrina y los conocimientos bíblicos en secciones separadas, y que un estudioso podría tomar como un todo y llegar a conclusiones erradas. Esto sucede frecuentemente con el enfoque de la soberanía absoluta de Dios, que es la teología Olivares. Por ejemplo, donde la soberanía es elevada a su máxima expresión, dejando fuera del análisis la libertad y soberanía de la voluntad humana, que es hecho a imagen de Dios, donde se pierde el que se quiere perder y se salva el que se quiere salvar, y donde no somos objetos inanimados sin capacidad de decisión, sino seres humanos con libre albedrío, que es otro elemento del análisis sistemático. Lo mismo podría pasar con aquellos que lleguen a enfatizar por separado la libertad humana en su máxima expresión, sin tomar en cuenta el poder y la soberanía de Dios. El que dice: yo puedo hacer lo que quiero y Dios no va a intervenir porque Él no sabe lo que yo voy a hacer y yo soy el único responsable de mi salvación, sin tomar en cuenta la soberanía, se equivoca también. Sin olvidar la soberanía de Dios, tenemos la responsabilidad de esforzarnos. O sea, teniendo en cuenta la soberanía y la absoluta presencia de Dios, tenemos la responsabilidad de esforzarnos como si de nosotros dependiera la salvación del mundo, además de la salvación de nuestras propias vidas. Dentro de la soberanía de Dios somos completamente libres y responsables. ¿Esto se puede entender? No se puede entender. Y por eso la teología sistemática y los teólogos no quieren hablar así. Esto lo hablamos los pastores, la gente espiritual. ¿Es esto comprensible? No. Pero así debemos vivir. No podemos echarle la culpa a Dios. Dejemos su soberanía a Él y vivamos nuestra libertad como si fuera lo absoluto para nosotros. Por eso es mejor estudiar la doctrina bíblica integral antes que la teología sistemática. Quizás cuando estemos un poquito más capacitados, aunque siempre es peligroso hacer esas separaciones. Mejor estudiemos la doctrina integral bíblica, que es la mejor teología, la teología bíblica integrada y que surge de la misma escritura y no de la mente del analista. Y hay muchos libros, y esto es un ejemplo nada más. Aquí podemos ver un sapito que está entero y que está vivo. Es mejor ver el sapo vivo e integrado que verlo diseccionado sin entender lo que nos pasa. Muy bien, esto es entonces
La vida equilibrada de fe. Yo soy Fernando Méndez y para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta hora, esperando que sea de bendición para sus vidas. Me despido deseándoles grandes bendiciones. Chao, chao, chao.